¿Y si Dios te enviara lejos, no para castigarte, sino para protegerte? ¿Y si el silencio de ciertos rostros, la distancia de aquellos a quienes amabas, no fuera una pérdida, sino un plan? Hay separaciones que rompen el corazón, pero salvan el alma. A veces Dios aparta a ciertas personas de tu vida antes de que sus palabras, decisiones o heridas puedan destruir lo que Él está construyendo en ti. Oráis por la unidad, pero el cielo responde con distancia. Tú quieres comprender, pero Dios quiere protegerte. Y cuando se rompen los lazos, crees en el rechazo, mientras que el cielo habla de dirección. Miren con atención. Cada puerta que se cierra bajo su mano no es un rechazo, sino una liberación. Cada soledad impuesta es un capullo espiritual donde Dios moldea tu fortaleza. Lo que tú percibes como abandono es en realidad una postergación, una separación sagrada, dolorosa pero necesaria, para elevarte por encima de los apegos humanos. Recuerda, cuando Dios te separa de tu familia, no es señal de que estés solo. Esta es una señal de que Él te está preparando para caminar con Él, incluso cuando nadie más lo entienda. Esto no es un rechazo, es protección divina. Hay separaciones silenciosas que dejan un vacío imposible de llenar. Cuando Dios comienza a alejarte de ciertas personas, no siempre es a través del clamor del conflicto o la traición. A veces se trata simplemente de una distancia sutil que se instala, un malentendido creciente, silencios que pesan más que las palabras. No sabes bien qué pasó, pero algo se rompió y te quedas ahí, preguntándote por qué. Miras las fotos, relees los mensajes antiguos y recuerdas las risas compartidas y las promesas de permanecer juntos pase lo que pase. Y de repente esos recuerdos se vuelven dolorosos. Ese hermano que ya no llama, ese amigo que se alejó sin dar explicaciones, ese familiar con quien la comunicación parece imposible. La ruptura no es física, es espiritual y pesa mucho. Existe esa sensación de exclusión, de haber sido olvidado incluso por Dios. Rezas, a veces clamas en secreto, Señor, ¿por qué me has separado de mis seres queridos? Y el silencio del cielo se vuelve aún más pesado que la soledad. Te dices a ti mismo que tal vez hiciste algo mal, que no fuiste lo suficientemente bueno, lo suficientemente espiritual, lo suficientemente fuerte. Intentas comprender, pero todo parece borroso. Es un desierto interior. Los rostros familiares se desvanecen y avanzas hacia la oscuridad emocional. El corazón no comprende lo que el alma ya presiente, que algunas separaciones son necesarias para crecer, aunque duelan, pero en ese momento solo ves pérdida, solo oyes el eco del vacío. Y luego está esa tentación insidiosa, creer que Dios te ha abandonado, creer que ha hecho caso omiso de tu dolor. Ves a otros rodeados de amor, bendecidos, prósperos, y ahí estás tú, aislado, a la deriva. No se lo cuentas a nadie, pero en el fondo te sientes abandonado. Quieres creer que todo tiene sentido, pero el peso de la separación te hunde, como una piedra en el fondo de un estanque. Sin embargo, en este dolor silencioso, Dios obra. No en la superficie, sino en lo más profundo. Te despoja de lo que te ata demasiado a la tierra para unirte más a Él. Pero antes de llegar a ese punto, debes atravesar la noche. Y en esa noche, el corazón humano tiembla, se quiebra y llora. Porque perder a quienes amamos, aunque sea por un tiempo, es como morir un poco. Y sin embargo, a menudo es en esa muerte donde nace una nueva vida. La separación no es un error del destino, sino una estrategia divina que Dios ha empleado desde el principio para cumplir sus propósitos. Siempre que Dios quiere elevar, purificar o reposicionar a un hombre, comienza por aislarlo. Esto no es un castigo, es una preparación. Mira a Abraham. Dios no le prometió su bendición en la comodidad de su familia, sino fuera de ella. Deja tu país, tu patria y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Antes de la promesa siempre hay una llamada a marcharse. Antes de la herencia está la ruptura.
Abraham tuvo que desprenderse de su entorno, sus tradiciones y sus vínculos naturales para poder entrar en una dimensión espiritual superior. Nunca habría podido oír la voz de Dios con claridad mientras permaneciera rodeado de voces familiares. Luego llega José, el soñador rechazado por sus propios hermanos. Su rechazo fue su camino hacia la realeza. Quienes debían amarlo lo vendieron, creyendo que lo estaban extinguiendo, pero en realidad aceleraron el plan de Dios. Lo que parecía una traición familiar fue en realidad la mano del Señor moviendo una pieza a Egipto, donde el hambre no lo alcanzaría. Dios incluso utiliza el dolor del rechazo para colocarte en el lugar de tu destino. No permite que la separación te humille, sino que te capacite. José tuvo que aprender sobre la soledad antes de gobernar naciones. José tuvo que aprender sobre la soledad antes de gobernar naciones. Y el mismo Jesús, nuestro modelo perfecto, conocía esta realidad. En Marcos 6:4 él declara, un profeta solo es despreciado en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. El Hijo de Dios no pudo realizar muchos milagros en su propia aldea, porque aquellos que lo habían visto crecer no podían reconocerlo como el Mesías. Su entorno familiar limitaba la manifestación de su gloria. Así pues, incluso el Salvador tuvo que apartarse para que se cumpliera el plan del Padre. Esta lógica divina recorre toda la Escritura. Moisés fue separado de su familia para ser criado en el palacio del faraón, luego aislado en el desierto antes de liderar a Israel. David fue apartado de su pueblo, olvidado en los campos, antes de ser ungido rey. Tras su conversión, Pablo vivió durante años en soledad en Damasco antes de convertirse en apóstol a las naciones. Cada separación en la Biblia prepara el terreno para una revelación. Dios se retira antes de revelarse, corta antes de abrir, lo aísla antes de enviarlo. Como ves, la separación no es un desgarro sin sentido, es un lenguaje espiritual. Dios dijo, os estoy alejando de lo que conocéis para llevaros a lo que he preparado. Y mientras permanezcas apegado a lo que Dios intenta quitarte, estarás retrasando tu propia elevación. Así que no temas las despedidas, los silencios o los muros que se levanten entre tú y tu familia. Si Dios lo ha permitido es porque quiere guiarte hacia una obediencia más profunda. La fe de Abraham, la resiliencia de José, la misión de Jesús, todo comenzó con un acto de separación. Así pues, si Dios te ha apartado, no es porque te rechace, sino porque te elige. Esto no es un descanso, es una consagración. Y en el reino de Dios, estar separado es ser elegido. Dios nunca separa sin razón. Cada ruptura, cada distancia, cada silencio impuesto por el cielo oculta una intención divina. Cuando el Señor te aparta de un círculo, una amistad o incluso un vínculo familiar, no es para castigarte, sino para protegerte, purificarte y prepararte. Su mano suele obrar donde tu corazón aún no comprende. A veces, la separación es protección invisible. Hay relaciones que parecen buenas en apariencia, pero que espiritualmente te frenan, te agotan o te envenenan. Dios ve lo que tú no ves. Percibe pensamientos ocultos, intenciones disfrazadas e influencias que poco a poco te desvían de tu vocación. Crees que estás perdiendo una conexión valiosa, pero en realidad Él te está alejando de un peligro. Lo que experimentas como una pérdida suele ser una liberación. El Señor te aparta para evitar que caigas. Cierra ciertas puertas, no porque quiera aislarte, sino porque se niega a que te contaminen ambientes espirituales que ya no te pertenecen. También hay ciclos generacionales que Dios quiere romper. A veces la separación es una ruptura en el linaje, un poderoso acto espiritual donde Dios dice, todo termina contigo. No puedes construir un nuevo legado si permaneces atrapado en viejos patrones. Él te está apartando de ciertas mentalidades, hábitos familiares o culturales que se oponen a su voluntad. Esto no es un rechazo a tu familia, sino una reorientación de tu destino. Dios te está sacando de tierra agotada
para replantarte en otro lugar, en un terreno más fértil, donde tu fe pueda crecer sin ser sofocada. Pero la separación también una preparación. Antes de cada nueva etapa espiritual, Dios te aparta. Piensa en Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, su familia y la casa de su padre para guiarlo a una tierra desconocida. Todo impulso divino comienza con un desapego humano. No puedes entrar en lo nuevo aferrándote a todo lo viejo. Dios te aparta para alinearte. Crea el espacio necesario para que alcances un nuevo nivel de obediencia. No te castiga, te prepara. Finalmente, la separación suele ser una prueba de fe. Dios quiere saber si tu mayor apego es a Él o a otras personas. Mientras dependas de la mirada, la aprobación o el apoyo ajenos, no podrás cumplir plenamente tu misión. El vacío relacional se transforma entonces en un altar. Allí aprendes a depender solo de Dios. Cuando todos se alejan, descubres que su presencia basta. Es en esta santa soledad donde tu fe deja de ser emocional y se torna espiritual. Por lo tanto, cada separación es una escena de un plan más amplio, lo que tú percibes como un final. Dios lo escribe como un comienzo. Él nunca quita algo sin haber planeado una bendición más pura en su lugar. Te aísla, no para destruirte, sino para revelarte. Porque aquellos a quienes Dios separa suelen ser aquellos a quienes está a punto de exaltar. Nada es más desgarrador que estar separado de los seres queridos sin entender por qué. Miras a tu alrededor y todo parece derrumbarse. Rostros familiares se desvanecen. Las voces que te apoyaban enmudecen. Rezas, pero el cielo parece cerrado. Tú lloras, pero Dios permanece en silencio. Y en este silencio, tu corazón clama, Señor, ¿por qué? El dolor del proceso reside en esta tensión entre amor y obediencia. Amas a aquellos a quienes Dios te pidió que dejaras. Quieres quedarte, pero su mano te empuja hacia el desierto. Esto no es una huida, es una dirección. Sin embargo, tu alma lucha, dividida entre la necesidad de ser comprendida y el llamado a confiar en Él. Obedecer se convierte en un sacrificio. Y es ahí donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en una cruz. Dios no siempre te lo explica todo, porque algunas respuestas solo se revelan a través del camino. Te pide que lo sigas en la noche, que sigas adelante aunque todo dentro de ti grite que te quedes. Él te arrebata de los brazos humanos para colocarte en los suyos. Y en ese momento duele, porque el corazón aún no comprende que la separación forma parte de la santificación. Mira la cruz. Incluso Jesús, en el punto álgido de su misión, experimentó una separación absoluta. En el Gólgota, suspendido entre el cielo y la tierra, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí el Hijo experimentó el silencio del Padre. No fue un rechazo, sino la más profunda obediencia. La salvación del mundo nació de una separación. Sí, hay noches en las que te sientes abandonado. Hay días en los que no tienes apoyo humano, ni explicación, ni fuerza. Pero es en ese dolor donde Dios forja tu obediencia, donde purifica tu apego, donde te enseña a amarlo solo por sí mismo. Aún no lo entiendes, pero el desierto es un lugar de aprendizaje. Lo que vosotros llamáis pérdida, Dios lo llama purificación. El dolor del proceso no siempre dura, pero deja una huella imborrable. Ella te enseña que la fe no es consuelo, sino confianza. Ese amor a Dios a veces requiere renunciar a lo que más aprecias y que el silencio del cielo no es la ausencia de Dios, sino su mano invisible obrando en secreto. Así que llora si tienes que llorar, pero mantente en el camino, porque en esta separación Dios no aleja tu corazón del amor. Le prepara para amar más profundamente, más santamente, más libremente. Llega un momento en que Dios actúa como un padre protector. Incluso si en ese instante crees que te está privando de algo, ves la distancia, la pérdida, el silencio, pero Él ve más allá. Detrás de cada puerta cerrada hay una herida que se evita.
Detrás de cada separación dolorosa hay una liberación que tu corazón aún no comprende. Lo que crees que es un castigo suele ser un acto de amor. Cuando Dios cierra una relación, un camino o una oportunidad, no es porque no fueras digno, sino porque no formaba parte de tu propósito. Algunas conexiones parecían esenciales, pero a la larga te habrían frenado, agotado o incluso extinguido tu vida espiritual. Dios te vio en el futuro, escuchó conversaciones que jamás oirás, percibió intenciones que no habrías discernido. Por eso, en su sabiduría, te apartó antes de que el daño pudiera alcanzarte. A menudo lloras por lo que percibes como una pérdida, pero Dios sabe que era una semilla estéril. Él nunca quita algo sin razón. Sabe lo que hace cuando termina una amistad, finaliza un proyecto o cambia tu rumbo. No es abandono, es un reposicionamiento. El Señor no te ha aislado, Él te ha santificado, Él te ha apartado. No para privarte del amor o el apoyo de los demás, sino para purificarte, para que te centres de nuevo en Él y para alejarte de aquello que habría desviado tu corazón. Hay heridas que Él te ha evitado sin que te dieras cuenta, traiciones que nunca ocurrieron porque Él te guió en el momento justo, decepciones que no estallaron porque Él cerró la puerta antes de que llamaras. Dios no se equivoca en el tiempo. Incluso cuando crees que te ha dejado solo, Él está construyendo un muro protector alrededor de tu alma y en este silencio protector Él sana. Restaura tu identidad, tu discernimiento, tu capacidad de amar sin perderte a ti mismo. Te enseña a desapegarte sin odiar, a bendecir sin aferrarte, a avanzar sin amargura. Esta obra suele ser invisible, pero es ahí donde la verdadera paz echa raíces. Poco a poco te das cuenta de que lo que creías que era el final era en realidad el comienzo de una santificación más profunda. La protección de Dios no siempre se manifiesta como un milagro espectacular. A veces se presenta como una ausencia, una persona que se va, una puerta que se cierra, una etapa que termina. Ese vacío que sientes es el que Dios crea para llenarte con su presencia. Y un día comprenderás que esa separación no fue una señal de rechazo, sino la prueba de que el cielo te amó demasiado como para dejarte en el lugar equivocado. Lo que pierdes no formaba parte de tu propósito, y lo que creías haber perdido, Dios lo reemplazará con algo que te elevará, te fortalecerá y te acercará a tu meta. Nada de lo que Dios te quita es más valioso que lo que está a punto de darte. Así que deja de mirar la puerta que se ha cerrado, lo que está a punto de darte. Así que deja de mirar la puerta que se ha cerrado. Alza la vista hacia aquel que está abriendo una nueva para ti, más pura, más grandiosa y sobre todo más santa. Dios nunca construye en público lo que ha concebido en secreto. Antes de exponerte, te encierra. Antes de mostrarte, te esconde. Es en este lugar invisible, silencioso y a menudo incomprendido donde nace la verdadera transformación. Cuando Dios te separa, no es para olvidarte, sino para profundizar en ti. Él silencia el ruido a tu alrededor para que puedas escuchar el sonido de su voz. Él te aleja de la aprobación de los demás para enseñarte a vivir solo bajo su mirada, porque la verdadera fe no se nutre de los aplausos, sino del susurro del cielo. En la soledad, tu corazón se desprende de todo lo superficial. Aprendes a distinguir entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere. El discernimiento crece, la madurez se instala, la pureza de intención toma forma. Dejas de hacer las cosas para ser visto y empiezas a obedecer porque crees. Ya no es la gratitud humana lo que te motiva, sino la fidelidad divina. Dios te enseña a caminar sin testigos, a orar sin oyentes, a tener esperanza sin garantías. Es allí donde Él edifica en ti una fe sólida e indestructible, libre de emociones y opiniones. Descubres que no necesitas ser comprendido para ser aprobado por Dios. La soledad se convierte entonces en un santuario, no en un castigo. Como una semilla enterrada en la tierra, mueres a lo que una vez fuiste. El mundo ya no te ve, cree que todo ha terminado, pero bajo la superficie Dios está obrando. Él rompe tu caparazón, Él destroza el orgullo, Él da vida nueva. Y cuando llega el momento, la semilla se abre, el tallo perfora la tierra, la muerte ha dado a luz al crecimiento.
Así actúa Dios, siempre en silencio antes de manifestar su gloria. En secreto, te revela tu verdadera identidad. Descubres que tu valor no reside en tu entorno ni en tu rol, sino en tu comunión con Él. Lo que creías perdido se convierte en un cimiento. Lo que creías roto se convierte en una fuente. Y lo que creías que era silencio se convierte en revelación. Así pues, no desprecies este tiempo oculto. Puede que el mundo no te aplauda, pero el cielo te está moldeando. Cada lágrima, cada oración, cada noche de duda es una herramienta en manos del alfarero. Dios moldea en secreto a aquellos a quienes usará en la luz. Un día, aquellos que te han olvidado verán lo que Dios estaba haciendo mientras dudaban de ti. Pero sabrás que la verdadera victoria no se trata de ser visto, sino de ser transformado. Dios nunca deja una separación sin una restauración. Cuando te aparta de un lugar, un círculo o una temporada, es para prepararte para un regreso glorioso. Lo que perdiste entre lágrimas, lo encontrarás de nuevo en la luz. Lo que te quebró se convertirá en tu testimonio. Tras la soledad viene la revelación. Tras la separación viene la promoción. Miren a José, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en prisión, pero elegido por Dios para el trono. El aislamiento fue su camino a la gloria. Aquellos que lo habían despreciado se vieron obligados un día a postrarse ante aquel a quien habían rechazado. No porque buscara venganza, sino porque Dios quería demostrar que ninguna mano humana puede impedir que su promesa se cumpla. Lo que los hombres te han hecho para dañarte, Dios lo transforma en bendición. La separación no fue el final de tu historia, sino el taller de tu destino. Mientras creías que te habían olvidado, Dios escribía el siguiente capítulo. Mientras llorabas, Él construía. Mientras dudabas, Él preparaba la mesa para tu regreso. Y cuando llegue el momento señalado, no regresarás con las manos vacías. Regresarás con la sabiduría adquirida en el desierto, la paz nacida del dolor y una unción que solo la soledad puede forjar. Sí, Dios devuelve 100 veces más lo que le has dejado a Él. Él no recuerda tus pérdidas, recuerda tu fidelidad. Donde te han rechazado, te aceptará. Donde te han despreciado, te exaltará. Donde te han desechado, te traerá de vuelta. El mismo Dios que te ha apartado te llamará a brillar, no por tu orgullo, sino para su gloria. Cuando José volvió a ver a sus hermanos, no los condenó. Dijo, lo que vosotros planeasteis para mal, Dios lo transformó en bien. Este es el corazón de la restauración. Comprender que incluso el dolor tiene un propósito. Dios te traerá de vuelta no para demostrar tu valía, sino para servir con compasión. Regresarás diferente, pero mejor. Ya no llevarás las marcas del rechazo, sino la luz de la redención. Y ese día sabrás que nada se ha perdido. Cada lágrima fue una semilla, cada silencio, una preparación, cada separación, una estrategia celestial. Porque Dios no te apartó para disminuirte, sino para fortalecerte. El fuego no consumió tu vocación, la purificó. Y ahora te dice, el tiempo de sombras ha terminado. Entra en tu temporada de restauración. Has caminado solo, pero volverás acompañado de su gloria. Has sido despojado, pero serás revestido de su favor. Lo que has perdido por obediencia, Dios lo transformará en herencia eterna, porque su promesa permanece. Quien siembra con lágrimas, cosechará con alegría. Si Dios os ha separado, no persigáis lo que Él os ha apartado. No intentes reabrir una puerta que su mano ha sellado, ni fuerces un lazo que su sabiduría ha deshecho. Esto no es el final, es la base. Lo que estás experimentando ahora no es una pérdida, es una transición, un camino hacia una fe más pura, una paz más profunda, una relación más auténtica con tu Creador. Que Dios sea tu único apoyo. Te aisló no para abandonarte, sino para enseñarte a caminar sin muletas humanas. La soledad que sientes es el lugar donde te fortaleces. No huyas de ella, respírala, ora en ella, permanece en ella.
Aquí es donde tu alma se desintoxica del miedo, de la necesidad de aprobación y de la mirada ajena. Confía en el proceso. Incluso cuando no veas nada, las semillas de tu nueva temporada están enterradas bajo la tierra de tu obediencia. Tú quizás solo veas la tierra seca, pero Dios ya ve la cosecha. Permanece fiel al camino que Él te ha indicado, aunque no lo entiendas todo. La verdadera fe no necesita comprenderlo todo para seguir amando. No te definas por los que te han abandonado, sino por aquel que te ha guardado. Porque si Dios ha permitido la separación, es porque está preparando un encuentro superior, con tu verdadero ser y con su voluntad perfecta. Así que hoy cierra los ojos un momento. Simplemente díselo: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Y deja que esa confianza se convierta en tu silenciosa adoración, porque cada separación que te quebró se está convirtiendo en la piedra sobre la cual Él construirá tu nueva vida. Esto no es un rechazo, es un renacimiento. Dios te apartó no para aislarte, sino para prepararte. Lo que experimentaste no fue exclusión, sino elección. En silencio te moldeó, en soledad te fortaleció, en separación te santificó. Cada lágrima derramada regó la tierra de tu destino. No fuiste olvidado, fuiste elegido para un tiempo venidero. Algunas voces tuvieron que silenciarse para que pudieras oír la suya. Algunas presencias tuvieron que partir para que la suya se convirtiera en tu refugio. Donde viste pérdida, el cielo vio preparación. Dios nunca quita sin reconstruir, nunca hiere sin sanar. Pensaste que el tiempo de aislamiento te estaba consumiendo, pero en verdad fue allí donde Él reavivó tu fuego interior. Ese momento de separación fue una espera divina, un espacio sagrado donde tu corazón se realineó con su voluntad. Y ahora Dios te está guiando de lo oculto a lo revelado, de lo quebrantado a lo restaurado, de lo rechazado a lo elegido. Este no es el final, es el comienzo de una nueva gloria. Deja de lamentar lo que has perdido. Alza la vista a lo que Dios está preparando, porque todo lo que creías destruido se convertirá en el fundamento de tu testimonio. Quienes no comprendieron tu silencio pronto verán tu luz, y entonces sabrás que el plan de Dios fue perfecto desde el principio. Lo que tú llamas rechazo, el cielo lo llama protección. Tómate un momento para meditar, para orar, para agradecer a aquel que mejor sabe qué debe permanecer y qué debe irse. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por una separación, para que sepa que Dios nunca abandona a quienes está preparando. El silencio no es el final, es el suave murmullo de un nuevo comienzo.